Luis XIV, el rey que se pudrió solo. Durante más de 70 años, un solo hombre encarnó el poder absoluto en Europa. Luis XIV de Francia, el Rey Sol, convirtió su reinado en un espectáculo de grandeza y control, pero también en una prisión de oro. Su vida fue un ascenso deslumbrante, y su muerte, una descomposición horrenda. Esta es la historia del monarca más poderoso y del rey que se pudrió solo. Luis XIV era hijo único sobreviviente. Otros hijos de sus padres murieron en la infancia, lo que lo convirtió en heredero indiscutible. Su rol como único heredero fortaleció su sentido de destino y la concentración de poder. Luis XIII, padre, rey de Francia antes que Luis XIV, su reinado estuvo marcado por la consolidación del poder real y las guerras religiosas. Murió en 1643, cuando Luis XIV tenía solo 4 años. Ana de Austria, madre, reina consorte de Luis XIII y madre de Luis XIV. Durante la minoría de edad de su hijo, actuó como regente junto con el cardenal Mazarin, asegurando la estabilidad del trono. Luis Dieudonné nació en 1638, en un tiempo de guerra y hambre. Su nacimiento era un milagro esperado, por más de 2 décadas de incertidumbre en la familia real. Su infancia estuvo marcada por intrigas políticas y la Fronda, revuelta que casi destruye la monarquía. Allí aprendió el arte de la paciencia y la desconfianza. 1643, Luis XIII muere. Luis XIV tiene apenas 4 años. Mazarin gobierna como regente, enseñándole estrategias de poder y diplomacia. A los 23 años, Luis XIV asumió el poder absoluto. El Estado soy yo, proclamó. Francia tenía un sol, y ese sol iba a brillar más que nunca. De un modesto pabellón de caza, Luis XIV creó un palacio que sería símbolo de su poder. Cada ladrillo, cada jardín, cada fuente fue un acto de dominación. María Teresa de Austria, hija del rey Felipe IV de España, se casaron en 1660 como parte de un tratado de paz entre Francia y España. Matrimonio principalmente político. La relación fue distante y estrictamente protocolaria. Tuvo 6 hijos, aunque solo uno sobrevivió hasta la adultez, Luis Gran Delfín. Madame de Maintenon, su segunda esposa de facto, nunca oficialmente coronada reina. Antes fue maestra de las hijas ilegítimas de Luis XIV. Influyó fuertemente en la vida personal y religiosa del rey. Durante sus últimos años, Madame de Montespan, la amante más famosa de Luis XIV, madre de varios hijos reconocidos oficialmente. Luis XIV legitimó a algunos de sus hijos ilegítimos, otorgándoles títulos y posiciones en la corte. Luis XIV heredó un reino poderoso pero inestable. Desde joven, entendió que el poder absoluto se imponía no solo con diplomacia, sino con la fuerza del oro y la espada. La nobleza quedó cautiva en el teatro del poder. Baile tras baile, etiqueta tras etiqueta, cada movimiento recordaba quién gobernaba. Luis XIV combinó la guerra con la diplomacia. Alianzas, matrimonios reales y tratados estratégicos aseguraban que Francia no solo venciera, sino que dominara políticamente Europa. Luis XIV convirtió a Francia en la primera potencia de Europa. Guerras, tratados y diplomacia, su ejército, su oro y su astucia le dieron la hegemonía continental. Pero el precio fue alto: impuestos, hambrunas, sacrificios humanos. Las armas de Francia bajo Luis XIV conquistaron y dominaron. La guerra de devolución, la guerra franco-holandesa, la guerra de sucesión española, cada conflicto expandía su influencia. Su ejército era el más profesional de Europa. 400.000 hombres disciplinados, bien equipados, entrenados para obedecer sin cuestionar. Cada decisión, cada tratado y cada campaña militar buscaban consolidar la hegemonía de Francia en Europa. La diplomacia y la guerra eran 2 caras de la misma moneda. La hegemonía de Francia tuvo un precio: impuestos exorbitantes, campesinos hambrientos, ciudades devastadas por la guerra.
La grandeza de un imperio se construyó sobre sacrificios humanos. Pagábamos impuestos que nos dejaban sin pan. Mientras ellos marchaban hacia la gloria, conversaban. Luis XIV El Rey Sol no solo iluminó Versalles con su esplendor, llevó a Francia a la cima de Europa, pero su gloria tuvo un precio, y la historia recuerda tanto su poder como las vidas que sacrificó. Durante más de 7 décadas, Luis XIV gobernó Francia con el esplendor del sol. Pero en 1715, el monarca más poderoso de Europa enfrentó un enemigo implacable, su propio cuerpo. El 10 de agosto de 1715, tras regresar de una cacería en Marly, Luis XIV sintió fuertes dolores en la pierna. Su médico Fagon diagnosticó ciática, pero pronto aparecieron manchas negras, era gangrena. Con férrea disciplina, el rey siguió cumpliendo su rutina. Su resistencia asombraba a los cortesanos, pero la enfermedad avanzaba sin freno. El 25 de agosto, día de San Luis, el rey se vio obligado a guardar cama. Ya no volvería a salir de su dormitorio. La gangrena había alcanzado los huesos. Hijo mío, evita la guerra siempre que puedas. Es la ruina de los pueblos. Sé un príncipe pacífico. Aquel consejo era un reconocimiento de sus propios pecados. La vida de Luis XIV había estado marcada por guerras constantes. Los días pasaban, y el rey parecía aferrarse a la vida. Se despidió 3 veces de Madame de Maintenon y 2 veces de la corte. Su fortaleza parecía inquebrantable. El 29 de agosto, un hombre llamado Brun aseguró poder curarlo con un milagro. Tras su visita, el rey mostró una leve mejoría, pero fue un espejismo. El 30 de agosto, comenzó a perder el conocimiento. La mañana del 1 de septiembre de 1715, Luis XIV exhaló su último aliento. Tenía 76 años. Durante 8 días, su cuerpo permaneció expuesto en la sala de Mercurio en Versalles. El 9 de septiembre, fue llevado a la Basílica de Saint-Denis, Panteón de los Reyes de Francia. Pero la muerte del Rey Sol abrió una nueva disputa. ¿Quién gobernaría hasta que el pequeño Luis XV alcanzara la mayoría de edad? Luis XIV había intentado limitar el poder de Felipe, II de Orleans, creando un consejo de regencia. Pero el 2 de septiembre el duque convenció al Parlamento de anular el testamento y se proclamó único regente. Así terminó el reinado más largo de la historia de Francia. Luis XIV, el Rey Sol, murió tras un sufrimiento que conmovió a Europa. En su lugar, un niño de apenas 5 años, Luis XV, heredaba un trono marcado por la gloria y por el peso de un legado inmenso.